Buenas tardes, mi nombre es Dairon y decidí tomar a Galileo para realizar mi ensayo. Entonces, eh, para poder plantear mi tesis es necesario hablar de lo que fue la iglesia de la época. Entonces, en esta encontramos que es un ente que tiene mucho poder en a nivel social, económico y político. Como se ve actualmente, la iglesia pues también tiene un poder grande y sobre todo pues a mi modo de ver este poder que tiene ahora la iglesia es en cierta medida de cultura hacia el pueblo que quiere esa cultura y de tal manera poder decirle a esta población cómo debe actuar, cómo es la manera correcta de actuar, la manera correcta de realizar las cosas. Pero a la iglesia de aquella época pues era muy diferente, ya que la iglesia no solo decía cómo debe actuar, sino que si que alguna persona actuaba mal, la iglesia castigaba. Entonces encontramos que Galileo va a tener algunos problemas con la iglesia. Pero entonces para llegar a esos problemas que tiene con la iglesia, pues primero hay que saber quién es Galileo. Bueno, quién fue Galileo. Galileo nació en la ciudad de Pisa, en Italia, el 15 de febrero de 1564. Eh, Sus padres eran comerciantes y se encargaron de la educación de Galileo hasta los 10 años. A los 10 años ellos tuvieron que salir de Pisa hacia Florencia y pues dejaron a Galileo encargado con un vecino, Jacobo se llama el vecino. Este vecino lo inscribe en el convento de Santa María de Vallombrosa. En este convento, Galileo recibe gran parte de su educación hasta que el padre decide sacarlo de allí. ¿Por qué lo saca? Su padre era una persona muy escéptica. Entonces, hasta no ver, no creer, y pues la iglesia es una entidad de tener fe, de creer en cosas que no se pueden ver. Entonces, lo que produce en el padre de Galileo la insatisfacción de que él esté allá. El padre de Galileo usa como excusa para poder retirarlo del convento, usa una infección en un ojo de Galileo. Entonces, en base a esta infección, dice que los cuidados que se le están brindando no son suficientes y lo retira. Lo retira para inscribirlo en la Universidad de Pisa para que estudie medicina. Pues era lo que el padre de Galileo quería que Galileo hiciese con su vida, que fuese un médico. Galileo finalmente no termina de estudiar medicina, al parecer no es lo que más le llama la atención y se inclina por las matemáticas. En este estudio de las matemáticas en la Universidad de Pisa eh, encuentra el isocronismo, encuentra el isocronismo y, y con este pues se podría decir que es como uno de los mejores estudiantes de la universidad de la época. Eh, pero este alto nombre también se baja por una carta que redacta hacia los profesores de su época diciendo que él nunca va a permitir que él sea comparado con uno de ellos. Pues si pensamos en los profesores de la época, eran, supongamos, los físicos, eran físicos cualitativos. Entonces daban explicación a las cosas de forma verbal y
solo porque ellos lo decían y porque iban de acuerdo con los estamentos de la iglesia, con lo redactado en los santos, en los santos textos de la Biblia. Entonces Galileo no está de acuerdo y envía una carta, y pues de allí desemboca una gran cantidad de enemigos. Más adelante va a conseguir más enemigos aún debido a debido a qué, a como un encuentro con los aristotélicos. Los aristotélicos plantean que la flotabilidad de los cuerpos es debido al movimiento natural de los cuerpos, como lo planteaba Aristóteles en su época. Él, por ejemplo, decía que la Tierra tiende a ir hacia abajo y que abajo es el centro, y que el aire y el fuego tienden a ir hacia arriba, bueno, etcétera. Entonces, en base a eso, ellos plantean la flotabilidad de los cuerpos. Pero Galileo considera que este planteamiento es erróneo, y él plantea la flotabilidad de los cuerpos basado en, eh, en lo ligero de los cuerpos. Si un cuerpo es más ligero, pues va a flotar. En esto pues va a tener encontrones con los aristotélicos. Se suman sus enemigos. Posteriormente, gracias a Ludovico, ya estando como ingeniero en la Universidad de Padua, gracias a Ludovico patenta lo que fue el primer telescopio de Galileo. Con este telescopio quiere que la iglesia en cierta medida caiga en cuenta de lo que está escrito en la Biblia, pues demostrando que en sus observaciones encuentra que Júpiter tiene 4 lunas y que son 4 cuerpos celestes que giran alrededor de otro cuerpo celeste ajeno a la Tierra. Entonces, pues allí va a tener varios encontrones, entre estos un encontrón con el señor Martín, creo que se llama Martín, permítame, lo busco, Martin Horky. Él le dice que Dios no crea cosas inútiles, y que estos cuerpos celestes girando alrededor de otro cuerpo pues son inútiles, no sirven para nada, y que la Tierra siempre va a estar en el centro del universo. Posteriormente otro le plantea lo mismo y también tiene un discurso fallido. Galileo logra defenderse, con los aristotélicos también logra defenderse, pero más adelante va a tener un problema, y es que la iglesia en 1616 plantea, como por decirlo, una ley en la que dice que el sistema copernicano es erróneo y que nadie puede crear duda acerca del sistema geocéntrico. Entonces, pues más adelante la iglesia pues lo acusa de hereje. ¿Por qué lo acusa de hereje? Uno diría, no, pues es que él está planteando el sistema copernicano. Pues más o menos iría por ese lado. Resulta que Galileo en su texto, él plantea estar de acuerdo con la iglesia, de que el sistema es geocéntrico y de que la Tierra está en el centro. Pero, primero, en cierta medida trata de realizar una burla al sistema geocéntrico. Y segundo, plantea allí como una hipótesis para crear debate o discurso acerca del sistema heliocéntrico, y pues plantea sus
plantea sus investigaciones allí. Entonces se encuentra, por ejemplo, que la luna no tiene luz propia como se pensaba y que posee montañas. Y bueno, todo eso lo plantea en su libro. Y entonces resulta que él plantea eso para crear debate, pero no afirmando que sea cierto. Y la iglesia lo acusa de hereje. Pues, y pues el libro pasa a ser parte de la grande biblioteca de los libros que no pueden ser leídos.